¿Quién era realmente Ali ibn Abi Talib, el hombre cuyo destino cambiaría para siempre el curso del Islam? Para entender la magnitud de la tragedia que se avecinaba, debemos conocer primero al protagonista de nuestra historia. Ali no era un pretendiente cualquiera al trono del califato, era en muchos sentidos la encarnación viviente de los ideales islámicos. Nacido alrededor del año 600 en la Meca, en el seno de la noble familia Banu Hashim, Ali creció en la mismísima casa del profeta Muhammad cuando las circunstancias económicas de su padre se volvieron difíciles. Imagina a un niño de apenas 10 años siendo testigo directo de la revelación del Corán, escuchando las primeras palabras de una nueva religión que cambiaría el mundo. Ali no solo fue testigo de esta transformación, fue protagonista de ella. Se dice que fue la primera persona menor de edad en aceptar el Islam, abrazando la fe de su primo mayor sin la menor vacilación. Este acto de fe temprana lo convertiría en una leyenda viviente entre los primeros musulmanes. Su valentía era tan legendaria que el propio profeta lo apodó Asadullah, el león de Dios, y Haidar, león, nombres que resonaban por toda Arabia. La relación entre Ali y Muhammad trascendía los vínculos familiares ordinarios. Cuando el profeta recibió la revelación divina de que debía emigrar secretamente de la Meca a Medina para escapar de un complot de asesinato, Ali se ofreció voluntariamente a ocupar su lugar en el lecho. Durante toda la noche durmió en la cama del profeta, cubierto con su manto verde, sabiendo que los asesinos podrían llegar en cualquier momento. Este acto de lealtad absoluta, arriesgando su propia vida por la seguridad de Muhammad, se convirtió en uno de los episodios más venerados de la historia islámica primitiva. En el campo de batalla, Ali era una fuerza de la naturaleza. Participó en todas las batallas importantes del Islam temprano, Badr, Uhud, Kandak y muchas otras. Su espada, llamada Dulfikar, se convirtió en símbolo de justicia divina. Los relatos de sus hazañas militares parecen extraídos de las epopeyas heroicas. Se decía que en la batalla de Khaybar arrancó de cuajo la puerta de una fortaleza judía que normalmente requerían 8 hombres para mover. Pero Ali no era solo un guerrero, era también un poeta, un filósofo y uno de los juristas más respetados de su tiempo. Su matrimonio con Fátima, la hija predilecta del profeta, selló su posición especial dentro de la familia profética. De esta unión nacieron Hassan y Hussein, los únicos nietos varones de Muhammad que sobrevivieron hasta la edad adulta. Para los futuros chiitas, esta descendencia directa del profeta se convertiría en la base fundamental de su derecho al liderazgo espiritual y temporal del Islam. Ali vivió estos años junto a Muhammad como su confidente más cercano, su escriba personal y su representante en las negociaciones más delicadas. Cuando finalmente llegó su momento de liderar, tras el asesinato de Uthman en 656, Ali tenía más de 50 años y una reputación impecable de integridad, sabiduría y devoción religiosa que muy pocos en el mundo islámico podían igualar. ¿Cómo puede el asesinato de un anciano califa en su propia casa desatar una guerra civil que duraría años? La mañana del 17 de junio del año 656, Uthman ibn Affan, el tercer califa del Islam, se encontraba sentado en su habitación privada en Medina, leyendo el Corán como era su costumbre. Tenía 82 años y había gobernado el vasto imperio islámico durante 12 años que habían estado marcados por conquistas espectaculares, pero también por crecientes tensiones internas. Fuera de su casa, una multitud enardecida gritaba demandas de justicia y reforma. Lo que comenzó como una protesta legítima contra la corrupción estaba a punto de convertirse en el primer magnicidio de la historia islámica. Los problemas del califato de Uthman habían estado gestándose durante años. Como miembro del poderoso clan Omeya,
había nombrado a varios de sus familiares en posiciones clave del gobierno, una práctica que muchos consideraban nepotismo flagrante. Las provincias recientemente conquistadas se quejaban de gobernadores corruptos e incompetentes, mientras que los veteranos de las primeras conquistas se sentían marginados por una nueva élite aristocrática. Las quejas llegaban desde Egipto, donde los soldados se quejaban de que no recibían su parte justa del botín de guerra, hasta Kufa, donde los habitantes protestaban contra la tiranía de sus gobernadores. La situación alcanzó su punto de ruptura cuando delegaciones de manifestantes de Egipto, Kufa y Basra marcharon hacia Medina exigiendo reformas inmediatas. Estos no eran simples alborotadores, eran veteranos de guerra, recitadores del Corán y ciudadanos respetables que habían perdido la confianza en su líder. Muhammad ibn Abu Bakr, hijo del primer califa, lideraba la delegación egipcia con una lista específica de quejas. Los manifestantes inicialmente aceptaron las promesas de reforma de Uthman y comenzaron a regresar a sus hogares, pero entonces interceptaron una carta secreta que supuestamente contenía órdenes de Uthman para arrestar y castigar a los líderes de la protesta. El descubrimiento de esta carta fue la gota que colmó el vaso. Furiosos por lo que consideraban una traición, los manifestantes regresaron a Medina y sitiaron la casa del califa. Durante semanas, Uthman permaneció confinado en su residencia mientras los rebeldes controlaban las calles de la ciudad santa del Islam. Las negociaciones se sucedían día tras día, pero las posiciones se habían endurecido irremediablemente. Ali intentó mediar, enviando a sus propios hijos a proteger la casa del califa, pero la situación había escapado a todo control. El final llegó de manera súbita y violenta. Un grupo de rebeldes egipcios, liderados por Muhammad ibn Abu Bakr, logró escalar los muros de la residencia del califa. Encontraron a Uthman exactamente como lo habíamos descrito, sentado tranquilamente, leyendo el Corán, aceptando con resignación su destino. Cuando los asesinos levantaron sus espadas, el anciano califa no se defendió ni pidió clemencia. Su sangre manchó las páginas del libro sagrado que tenía entre las manos, creando una imagen que se grabaría para siempre en la memoria colectiva del Islam. Su esposa, Naila, intentó protegerlo y perdió varios dedos en el proceso. En cuestión de minutos, el tercer califa del Islam yacía muerto y el mundo musulmán se sumergía en el caos más absoluto. La guerra civil que se avecinaba no sería solo política, sería una lucha por el alma misma del Islam. ¿Cómo se siente convertirse en líder del mundo musulmán en medio del caos más absoluto? Imagina la escena. El cuerpo ensangrentado de Uthman aún yace en su casa. Las calles de Medina hierven de tensión, y los rebeldes que acaban de asesinar al califa buscan desesperadamente legitimizar su acto, encontrando un sucesor. En este momento de crisis absoluta, todas las miradas se volvieron hacia Ali ibn Abi Talib. Pero el hombre que había esperado durante 24 años su turno para liderar la comunidad musulmana, ahora vacilaba ante la oportunidad que finalmente se le presentaba. Ali conocía demasiado bien el precio del poder, y su instinto le advertía que aceptar el califato en estas circunstancias equivalía a heredar una tormenta. Los eventos que siguieron al asesinato de Uthman fueron un torbellino de emociones y decisiones que cambiarían la historia para siempre. Los principales líderes de Medina se reunieron en la mezquita del profeta, el mismo lugar donde Muhammad había predicado y donde ahora debían decidir el futuro del Islam. Talha ibn Ubaidallah y al-Zubair ibn al-Awwam, dos compañeros veteranos del profeta, inicialmente apoyaron la candidatura de Ali, esperando quizás obtener posiciones prominentes en el nuevo gobierno. La presión sobre Ali era inmensa.
Los rebeldes necesitaban un líder legítimo para justificar sus acciones, y la comunidad musulmana necesitaba estabilidad antes de que el imperio se desintegrara completamente. Después de 5 días de intensas deliberaciones y presiones, Alí finalmente aceptó el califato el 25 de junio del 656. Pero sus primeras palabras como cuarto califa revelaron sus reservas. «Dejadme y buscad a otro», declaró inicialmente. «Estamos enfrentando un asunto con muchas caras y colores que ni los corazones pueden soportar ni las mentes pueden aceptar». Era como si Alí hubiera tenido una premonición de la tragedia que se avecinaba. Cuando finalmente aceptó, lo hizo con la condición de que gobernaría según el Corán, la tradición del profeta y su propia conciencia, sin dejarse influenciar por presiones externas. El nuevo califa Alí se encontró inmediatamente con un imperio al borde del colapso. Su primera decisión fue destituir a la mayoría de los gobernadores provinciales nombrados por Uthman, muchos de los cuales eran corruptos o incompetentes. Esta medida, aunque moralmente justificada, fue políticamente desastrosa. Los gobernadores destituidos, principalmente miembros del clan Omeya, se negaron a entregar sus puestos y comenzaron a movilizar resistencia contra el nuevo califa. El más peligroso de estos opositores era Muawiyah ibn Abu Sufyan, el poderoso gobernador de Siria y primo de Uthman, quien controlaba la provincia más rica y militarmente fuerte del imperio. Muawiyah respondió a su destitución con una estrategia brillante y despiadada. En lugar de enfrentar directamente a Alí, acusó al nuevo califa de complicidad en el asesinato de Uthman. En la gran mezquita de Damasco, Muawiyah exhibió públicamente la camisa ensangrentada del califa muerto y los dedos cortados de su esposa Naila, creando un espectáculo que inflamó las emociones y galvanizó el apoyo sirio contra Alí. «Venganza por la sangre de Uthman», gritaba la multitud, mientras Muawiyah juraba que no se cortaría el cabello ni dormiría con su esposa hasta que los asesinos del califa fueran castigados. Era una declaración de guerra disfrazada de demanda de justicia, y Alí se vio arrastrado hacia un conflicto que no quería, pero que ya no podía evitar. ¿Puedes imaginar a la viuda del profeta Muhammad liderando un ejército contra su sucesor espiritual? La situación que se desarrolló en los meses siguientes al ascenso de Alí al poder desafía toda lógica y compasión humana. Aisha bint Abu Bakr, la esposa más joven y querida del profeta, se encontró al frente de una rebelión armada contra el hombre que había crecido en la misma casa que su difunto esposo. Esta no era una disputa entre extraños o enemigos tradicionales. Era una guerra civil entre la familia extendida del Islam, donde los lazos de sangre y matrimonio se desgarraban bajo el peso de las ambiciones políticas y las diferencias irreconciliables sobre la justicia y el liderazgo. La coalición contra Alí se formó en la Meca, donde Aisha había llegado para realizar la peregrinación. Allí se encontró con Talha y al-Zubair, quienes habían apoyado inicialmente a Alí, pero luego se sintieron traicionados cuando éste se negó a otorgarles las gobernaciones de Kufa y Basra que esperaban como recompensa por su apoyo. Los tres formaron una alianza que en superficie buscaba vengar la sangre de Uthman, pero en realidad estaba motivada por una mezcla compleja de ambición personal, principios genuinos y resentimiento político. Aisha, con sus apenas 40 años, pero con la autoridad moral de ser la madre de los creyentes, se convirtió en la figura unificadora de esta rebelión improbable. La decisión de Aisha de liderar personalmente la campaña militar fue revolucionaria y escandalosa. En una sociedad donde las mujeres rara vez participaban en la política y mucho menos en la guerra, ver a la viuda del profeta montada en un camello acorazado, dirigiendo tropas hacia la batalla, era algo sin precedentes.
Sus partidarios justificaban esta transgresión de las normas sociales, argumentando que se trataba de una situación extraordinaria que requería medidas extraordinarias. Sus críticos, incluyendo al propio Ali, consideraban que era una violación flagrante de los principios islámicos que requerían que las esposas del profeta permanecieran en reclusión. La marcha hacia Basra fue un espectáculo surreal. Aisha viajaba en una litera blindada montada sobre un camello especialmente entrenado, rodeada de guardias y acompañada por un ejército que crecía día a día con reclutas de las tribus beduinas. Talha y al-Zubair cabalgaban a sus flancos, veteranos de las guerras de conquista que ahora dirigían sus espadas contra sus antiguos compañeros. Cuando llegaron a Basra en noviembre del 656, la ciudad se dividió. Algunos habitantes los recibieron como libertadores que vengarían la muerte injusta de Uthman, mientras otros permanecieron leales al califa Ali y se prepararon para resistir. El 9 de diciembre del 656, cerca de Basra, se libró la que sería conocida como la Batalla del Camello, nombrada así por el camello acorazado de Aisha, que se convirtió en el punto focal del combate. Durante horas, los dos ejércitos musulmanes se masacraron mutuamente con una ferocidad que horrorizó a los supervivientes. Los gritos de «No hay Dios sino Alá» resonaban desde ambos bandos mientras las espadas se hundían en carne musulmana. Al final del día, cuando el polvo se asentó y la sangre empapó la arena del desierto, más de 10.000 musulmanes yacían muertos o heridos. Talha murió alcanzado por una flecha perdida, al-Zubair fue asesinado mientras huía del campo de batalla, y Aisha fue capturada pero tratada con el respeto debido a su posición. Ali había ganado su primera batalla, pero el precio de la victoria fue el alma misma del Islam primitivo. ¿Qué ocurre cuando dos ejércitos musulmanes se enfrentan durante meses sin que ninguno pueda reclamar la victoria? Tras su triunfo en la batalla del Camello, Ali esperaba que la rebelión hubiera terminado y que finalmente podría gobernar en paz. Pero Muawiyah, el astuto gobernador de Siria, no tenía intención de someterse. Desde su fortaleza en Damasco, había estado preparando el enfrentamiento decisivo que determinaría el futuro del Islam. Lo que siguió fue una campaña militar que duraría meses y culminaría en una de las batallas más extrañas y trascendentales de la historia islámica. Siffin, donde el destino del califato se decidió no por la fuerza de las armas, sino por la astucia política y la manipulación religiosa. La marcha hacia Siffin comenzó en la primavera del 657, cuando Ali movilizó un ejército masivo desde su nueva capital en Kufa. Más de 100.000 hombres marcharon hacia el norte, atravesando el desierto mesopotamio en dirección al valle del Éufrates, donde Muawiyah había establecido sus posiciones. Este no era un ejército ordinario. Estaba compuesto por veteranos de las conquistas árabes, recitadores del Corán, que luchaban con la convicción de que defendían la fe verdadera, y guerreros tribales que veían en Ali al legítimo sucesor del profeta. Su moral era alta, su causa les parecía justa, y su líder tenía la reputación de ser invencible en el campo de batalla. Muawiyah, por su parte, había reunido un ejército igualmente impresionante, compuesto principalmente por las disciplinadas tropas sirias que habían sido la columna vertebral de las conquistas bizantinas. Estos soldados habían luchado contra los ejércitos más experimentados del mundo y habían prevalecido. Su lealtad hacia Muawiyah era absoluta y su determinación de vengar la muerte de Uthman era genuina. Pero Muawiyah sabía que enfrentar directamente a Ali en una batalla campal sería arriesgado. El primo del profeta tenía fama de ser un estratega militar brillante y un guerrero sin igual. En cambio, Muawiyah era más político que soldado, más diplomático que conquistador.
Los dos ejércitos se encontraron en las llanuras de Sifin, cerca de la orilla occidental del Éufrates, en mayo del 657. Durante semanas se sucedieron escaramuzas menores, negociaciones fallidas y maniobras de posicionamiento, mientras ambos comandantes buscaban una ventaja decisiva. La tensión era palpable. Estos hombres habían sido hermanos en la fe, compañeros en las conquistas, y ahora se preparaban para matarse mutuamente en nombre de interpretaciones diferentes de la justicia islámica. Cuando finalmente comenzó la batalla en serio, en julio del 657, el choque fue apocalíptico. Durante días, las dos fuerzas se enfrentaron con una brutalidad que dejó el campo de batalla sembrado de cadáveres. Cuando parecía que las fuerzas de Ali estaban a punto de lograr una victoria decisiva, Muawiyah ejecutó una de las maniobras más brillantes y controvertidas de la historia militar islámica. Ordenó a sus soldados que ataran páginas del Corán a las puntas de sus lanzas y las alzaran hacia el cielo gritando: «Que el libro de Alá juzgue entre nosotros». La imagen era poderosa e irresistible, las palabras sagradas de Dios flotando sobre el campo de batalla, pidiendo que cesara la matanza entre hermanos musulmanes. Las tropas de Ali, muchas de las cuales eran devotos recitadores del Corán, se negaron a continuar luchando contra los guardianes del libro sagrado. A pesar de las protestas furiosas de Ali, quien reconocía la táctica como una manipulación política, se vio obligado a aceptar un arbitraje para resolver la disputa. En ese momento, cuando las espadas se envainaron y los ejércitos se separaron, el destino del Islam cambió para siempre. ¿Cómo puede una negociación destinada a traer paz convertirse en el preludio de una tragedia aún mayor? El arbitraje acordado en Sifin debería haber sido la solución civilizada a una guerra civil devastadora. En lugar de continuar matándose en los campos de batalla, los líderes del Islam decidieron someter su disputa a un juicio basado en el Corán y la tradición del profeta. Parecía la decisión más sabia y piadosa posible. Sin embargo, lo que siguió demostró que en política, especialmente en la política religiosa, las buenas intenciones pueden pavimentar el camino hacia desastres impensables. El arbitraje no solo no resolvió el conflicto entre Ali y Muawiyah, lo complicó exponencialmente y creó una tercera facción que eventualmente destruiría a ambos. El proceso del arbitraje fue elaborado con un cuidado meticuloso que reflejaba la gravedad de la situación. Se eligieron dos árbitros respetados: Abu Musa al-Ash'ari, un veterano compañero del profeta conocido por su piedad y neutralidad, representaría a Ali. Amr ibn al-As, el conquistador de Egipto y uno de los políticos más astutos de su época, hablaría por Muawiyah. El lugar elegido para las deliberaciones fue Dumat al-Jandal, un oasis neutral en el desierto, alejado de las presiones de las capitales rivales de Kufa y Damasco. Se estableció que los árbitros tendrían 8 meses para estudiar los precedentes islámicos y llegar a una decisión basada únicamente en la ley divina. Pero incluso antes de que comenzara el arbitraje, las grietas empezaron a aparecer en el campo de Ali. Un grupo significativo de sus seguidores más devotos se sintió traicionado por la decisión de su líder de someter su causa legítima a un juicio humano. «La decisión pertenece solo a Alá», gritaban, citando un versículo coránico que consideraban aplicable a la situación. Estos musulmanes ultraortodoxos, que más tarde serían conocidos como carillitas, los que salen, argumentaban que Ali había cometido un pecado grave al aceptar que seres humanos fallibles juzgaran un asunto que Dios ya había decidido a favor del califa legítimo. Aproximadamente 12.000 de sus mejores tropas abandonaron su ejército y establecieron su propio campamento en Jarura, declarando que tanto Ali como Muawiyah habían apostatado de la fe verdadera.
Cuando finalmente tuvo lugar el arbitraje en enero del 658, el resultado fue catastrófico para Ali. Amr ibn al-As, el representante de Muawiyah, demostró ser un negociador mucho más astuto que Abu Musa al-Ash'ari. A través de una combinación de argumentos legales hábiles y manipulación psicológica, convenció a Abu Musa de que tanto Ali como Muawiyah debían ser destituidos del califato para permitir que la comunidad musulmana eligiera un nuevo líder a través de consulta, shura. Cuando Abu Musa anunció públicamente esta decisión, declarando que «he destituido tanto a Ali como a Muawiyah de este asunto», Amr se levantó inmediatamente y proclamó: «Este hombre ha destituido a su compañero como él dijo, pero yo confirmo a mi compañero Muawiyah en su posición». El engaño fue tan evidente y humillante que incluso los partidarios de Muawiyah se sintieron incómodos. Pero el daño estaba hecho. Ali había sido deslegitimado públicamente por su propio representante, mientras que Muawiyah emergía como el único candidato viable para el califato. Los kharijitas, vindicated en su oposición al arbitraje, intensificaron su rebelión, proclamando que tanto Ali como Muawiyah eran usurpadores impíos que merecían la muerte. Ali se encontró luchando en dos frentes, contra Muawiyah en el oeste y contra los extremistas kharijitas en el este. La comunidad musulmana, que había buscado unidad a través del arbitraje, se encontró dividida en tres facciones irreconciliables que se consideraban mutuamente apóstatas. El escenario estaba preparado para la tragedia final que consumiría al cuarto califa y daría nacimiento a la división permanente del Islam. ¿Qué ocurre cuando los seguidores más devotos de un líder se convierten en sus enemigos más peligrosos? La historia de los kharijitas es una de las más perturbadoras del Islam primitivo, porque demuestra cómo la pureza religiosa extrema puede transformarse en fanatismo homicida. Estos hombres habían sido los soldados más fieles de Ali, aquellos que recitaban el Corán durante las marchas nocturnas y que oraban con fervor antes de cada batalla. Pero cuando Ali aceptó el arbitraje en Siffin, algo se rompió irreparablemente en sus almas. Se sintieron traicionados, no solo política, sino espiritualmente, como si su líder hubiera vendido la causa de Dios por conveniencia mundana. Su grito de guerra, «La decisión pertenece solo a Alá», se convirtió en una declaración de guerra contra todo aquel que osara someter la voluntad divina al juicio humano. El primer enfrentamiento entre Ali y los kharijitas tuvo lugar en Jarura, donde estos últimos habían establecido un campamento separado después de abandonar el ejército del califa. Ali, esperando reconciliarse con sus antiguos seguidores, envió a su primo Abdullah ibn Abbas, uno de los eruditos más respetados del Islam, para negociar con ellos. Las conversaciones que siguieron revelaron la profundidad abismal del cisma teológico que se había abierto. Los kharijitas argumentaban que Ali había cometido un acto de incredulidad, kufr, al aceptar el arbitraje humano en un asunto que Dios ya había decidido. Ibn Abbas respondió con argumentos coránicos y precedentes proféticos, recordándoles que el mismo profeta Muhammad había aceptado arbitrajes en varias ocasiones, pero la lógica y la erudición se estrellaron contra la certeza fanática de hombres que creían tener el monopolio de la verdad divina. Temporalmente, Ali logró convencer a algunos kharijitas para que regresaran a sus filas, pero la reconciliación fue superficial y de corta duración. Cuando el resultado del arbitraje confirmó sus peores temores sobre la traición de su líder, los kharijitas se rebelaron abiertamente. Se dirigieron hacia la ciudad de Ctesifonte, en la ruta comercial entre Kufa y Basra, donde comenzaron a establecer controles para purificar a los viajeros musulmanes. Su concepto de purificación era aterrador. Interrogaban a cualquier persona que pasara sobre sus creencias religiosas y políticas,
y asesinaban sin piedad a quienes no pasaran su prueba de ortodoxia extrema. Un incidente particularmente horrífico involucró a Abdullah ibn Khabbab, un recitador del Corán e hijo de un compañero del profeta, a quien torturaron y mataron junto con su esposa embarazada porque se negó a denunciar públicamente a Ali. La respuesta de Ali fue rápida y despiadada. En julio del 658, marchó contra los kharijitas con un ejército de 14.000 hombres hacia Nahrawan, donde los rebeldes habían concentrado sus fuerzas. Antes de la batalla, Ali hizo un último intento de evitar el derramamiento de sangre, ofreciendo amnistía a cualquier kharijita que entregara a los asesinos de Abdullah ibn Khabbab. Cuando los extremistas se negaron, declarando que todos habían participado en el asesinato y que todos estaban orgullosos de ello, Ali comprendió que no había posibilidad de compromiso. La batalla de Nahrawan fue una masacre. Los kharijitas, aunque fanáticamente valientes, eran superados numéricamente y fueron virtualmente aniquilados. De 4.000 rebeldes, apenas unos pocos cientos escaparon para contar la historia. Pero la victoria de Ali en Nahrawan fue pírrica en el sentido más trágico del término. Si bien había eliminado la amenaza inmediata de los kharijitas, había creado algo mucho más peligroso: mártires. Los supervivientes del desastre no se desmoralizaron, se radicalizaron aún más. En sus mentes, Ali se había convertido en un tirano que asesinaba a los verdaderos creyentes para mantenerse en el poder. Comenzaron a planear su venganza, y esa venganza no se limitaría solo a Ali. En reuniones secretas en la Meca durante la temporada de peregrinación, un grupo de kharijitas supervivientes desarrolló un plan audaz y desesperado: asesinar simultáneamente a los 3 líderes que consideraban responsables de la corrupción del Islam: Ali, Muawiyah y Amr ibn al-As. Creían sinceramente que eliminando a estos 3 hombres, la comunidad musulmana podría volver a la pureza original de los tiempos del profeta. Era una fantasía peligrosa que estaba a punto de cambiar la historia del Islam para siempre. ¿Cómo puede un plan terrorista, urdido por fanáticos desesperados, alterar el curso de una civilización? En los últimos meses del año 660, mientras Ali gobernaba desde Kufa y Muawiyah consolidaba su poder en Damasco, un complot siniestro se gestaba en las sombras. 3 hombres, supervivientes de la masacre de Nahrawan, se reunieron durante la peregrinación en la Meca con un plan que creían salvaría al Islam de la corrupción y la división. Abd al-Rahman ibn Muljam, al-Burak ibn Abdullah y Amr ibn Bakr al-Tamimi no eran criminales comunes, eran ideólogos convencidos de que Dios les había encomendado una misión sagrada. En su visión distorsionada del mundo, la muerte simultánea de Ali, Muawiyah y Amr ibn al-As el mismo día libraría a la comunidad musulmana de líderes corruptos y permitiría el establecimiento de un califato verdaderamente piadoso. La logística de la conspiración era compleja pero elegante en su simplicidad. Cada conspirador se dirigiría a una ciudad diferente. Ibn Muljam viajaría a Kufa para matar a Ali. Al-Burak se dirigiría a Damasco para asesinar a Muawiyah. Y Amr ibn Bakr marcharía a Fustat para ejecutar a Amr ibn al-As. El día elegido fue el 19 de Ramadán del año 40 de la Égira, 28 de enero del 661 d.C., durante las oraciones del amanecer, cuando los 3 líderes estarían más vulnerables en sus respectivas mezquitas. Los conspiradores envenenaron sus espadas con una sustancia tóxica derivada de plantas del desierto, asegurándose de que incluso heridas menores resultaran fatales. Creían que morir como mártires en esta misión los conduciría directamente al paraíso. Abd al-Rahman ibn Muljam, el hombre destinado a cambiar la historia, llegó a Kufa en los primeros días de enero del 661.
Para infiltrarse en la ciudad sin despertar sospechas, se alojó en la casa de Ashad ibn Qais, un jefe tribal que aparentaba lealtad a Ali, pero que secretamente albergaba resentimientos contra el califa. Durante su estancia en Kufa, Ibn Muljam conoció a una mujer llamada Katam, miembro de la tribu Taim al-Ribab, cuyos familiares habían muerto en Nahrawan. La historia cuenta que Ibn Muljam se enamoró perdidamente de esta mujer, quien compartía su odio hacia Ali. Cuando le propuso matrimonio, ella aceptó con una condición macabra. Como dote, exigía 3.000 dinares de oro, una esclava, un esclavo y la cabeza de Ali ibn Abi Talib. Esta combinación de fanatismo religioso y pasión romántica creó una determinación inquebrantable en Ibn Muljam. Pasó semanas estudiando los hábitos de Ali, observando sus rutinas de oración, identificando los puntos más vulnerables de la mezquita de Kufa. Reclutó a 2 cómplices locales, Shabib ibn Bujra y Wardan ibn al-Mujalid, hombres que también habían perdido familiares en Nahrawan y ardían de deseo de venganza. Juntos perfeccionaron su plan. Se esconderían en la mezquita antes del amanecer del día señalado, y cuando Ali llegara para dirigir la oración matutina, los 3 atacarían simultáneamente. Ibn Muljam se encargaría del golpe mortal, mientras que los otros 2 asegurarían que no pudiera escapar. Era un plan simple, pero su simplicidad era precisamente lo que lo hacía tan peligroso. Ali, confiado en su ciudad capital y rodeado de seguidores leales, nunca sospechó que la muerte lo acechaba en el lugar más sagrado de su reino. ¿Cómo muere un héroe? ¿Con espada en mano enfrentando a cientos de enemigos o en silencio, traicionado por aquellos en quienes confiaba? La madrugada del 28 de enero del año 661 fue como cualquier otra en Kufa. Ali ibn Abi Talib despertó antes del amanecer como había hecho durante décadas para prepararse para la oración del Fajr. A los 63 años, el primo del profeta seguía siendo imponente, alto, de hombros anchos, con una barba que había comenzado a blanquear, pero ojos que mantenían el fuego de la juventud. No podía saber que estaba viviendo sus últimas horas, que el hombre que había sobrevivido a docenas de batallas y había enfrentado a los guerreros más feroces de Arabia, estaba a punto de caer víctima de un fanático armado con una espada envenenada. La rutina matutina de Ali era conocida por todos en Kufa. Primero realizaba sus abluciones rituales en su residencia. Luego caminaba las pocas calles que separaban su casa de la mezquita principal, donde dirigía la oración comunitaria del amanecer. Era un momento de vulnerabilidad que había ignorado durante años, confiando en la lealtad de su pueblo y en la santidad del lugar. Esa madrugada, mientras se dirigía a la mezquita en la penumbra previa al alba, Ali no notó las figuras que se movían en las sombras. Ibn Muljam y sus cómplices ya estaban en posición, escondidos cerca de la puerta por la cual el califa acostumbraba entrar al edificio sagrado. Cuando Ali cruzó el umbral de la mezquita y se dirigió hacia el mihrab, nicho de oración, Ibn Muljam emergió de su escondite con la espada envenenada en alto. El grito, "La decisión pertenece solo a Alá", resonó en el aire matutino, justo antes de que la hoja descendiera sobre la cabeza del califa. El golpe fue certero y devastador, abriéndole el cráneo desde la frente hasta la coronilla. Ali se desplomó inmediatamente, mientras su sangre se derramaba sobre las esteras de oración que había pisado miles de veces. Los otros 2 conspiradores atacaron simultáneamente, pero sus golpes fueron menos precisos. Wardan huyó en el caos que siguió, pero fue capturado más tarde. Shabib logró escapar inicialmente, pero también fue aprehendido. La reacción en la mezquita fue de shock y horror absolutos. Los fieles que habían llegado para la oración matutina se encontraron con una escena de pesadilla.
Su líder espiritual yacía inconsciente en un charco de sangre, mientras su atacante era reducido por guardias que llegaron demasiado tarde para prevenir el ataque. Ibn Muljam, con extraña calma, no intentó escapar. Cuando lo capturaron, declaró sin arrepentimiento: «He matado al peor de los hombres», convencido hasta el final de que había realizado un acto de servicio a Dios. Ali fue transportado urgentemente a su residencia, donde los médicos más hábiles de Kufa lucharon desesperadamente para salvar su vida. Durante 2 días agonizantes, Ali luchó contra el veneno que se extendía por su sistema. Consciente de que se acercaba al final, reunió a sus hijos Hassan y Hussein para darles sus últimas instrucciones. Con voz débil pero firme, les ordenó que no buscaran venganza indiscriminada contra los musulmanes, que solo castigaran al perpetrador comprobado del crimen y que lo hicieran con un solo golpe sin tortura ni mutilación. También pidió que su lugar de sepultura se mantuviera en secreto para evitar que sus enemigos profanaran su tumba. El 30 de enero del 661, cuando el sol se ponía sobre Kufa, Ali ibn Abi Talib exhaló su último aliento. Con su muerte, no solo se extinguía la vida del cuarto califa del Islam, se extinguía también la era de los califas rectamente guiados y nacía la división permanente que definiría al Islam hasta nuestros días. El año cero del chiismo había comenzado. ¿Cómo se transforma una facción política derrotada en una corriente religiosa que perdurará durante siglos? La muerte de Ali no fue solo el fin de una vida, fue el catalizador que transformó para siempre la naturaleza del Islam. Los partidarios de Ali, conocidos hasta entonces simplemente como Shi'at Ali, el partido de Ali, se encontraron súbitamente huérfanos de liderazgo en un mundo hostil dominado por la nueva dinastía omeya. Muawiyah, que había logrado sus objetivos políticos sin siquiera librar la batalla final, se proclamó califa en Damasco y estableció un califato hereditario que rompía con la tradición de elección por consulta. Para los seguidores de Ali, esta usurpación dinástica no era solo política, era una traición fundamental a los principios del Islam establecidos por el profeta Muhammad. La transformación de los chiitas de facción política a secta religiosa no ocurrió de la noche a la mañana. Durante los primeros años después de la muerte de Ali, sus partidarios mantuvieron esperanzas de que Hassan, el hijo mayor del califa asesinado, pudiera restaurar el liderazgo legítimo de la familia del profeta. Hassan tenía todas las credenciales, era nieto directo de Muhammad, hijo del venerado Ali, y poseía una reputación impecable de piedad y sabiduría. Cuando los habitantes de Kufa lo proclamaron califa, inmediatamente después de la muerte de su padre, parecía que la causa alida podría resurgir. Sin embargo, Muawiyah había aprendido las lecciones de su larga lucha contra Ali y no tenía intención de permitir que la historia se repitiera. En lugar de enfrentar militarmente a Hassan, Muawiyah desplegó una estrategia más sutil y efectiva: la corrupción sistemática de los comandantes del ejército de Kufa. Envió agentes secretos cargados de oro para comprar la lealtad de los jefes militares chiitas, mientras simultáneamente movilizaba un ejército masivo hacia Irak para demostrar su determinación. La estrategia funcionó perfectamente. Cuando Hassan intentó marchar contra Muawiyah, descubrió que sus propios comandantes lo habían traicionado. Algunos desertaron abiertamente, otros intentaron asesinarlo, y los pocos que permanecieron leales eran insuficientes para enfrentar al poderoso ejército sirio. Enfrentado a esta realidad brutal, Hassan tomó una decisión que horrorizó a sus partidarios más devotos. Negoció su abdicación a cambio de una pensión generosa y garantías de seguridad. El año de la unificación, como Muawiyah proclamó al año 661, marcó el aparente fin de la resistencia alida.
pero en realidad había plantado las semillas de una resistencia mucho más profunda y duradera. Los seguidores de Ali comenzaron a desarrollar una teología sofisticada que explicaba su derrota temporal en términos de un plan divino más amplio. Argumentaban que la familia del profeta al-Bayt poseía un derecho divino inalienable al liderazgo de la comunidad musulmana, un derecho que ninguna fuerza humana podía anular permanentemente. Desarrollaron el concepto del imamato, la idea de que Dios había designado a Ali y sus descendientes como los únicos intérpretes legítimos de la ley islámica y los únicos líderes espirituales verdaderos de la comunidad. Esta nueva teología chiita transformó la derrota política en victoria espiritual. Si los omeyas controlaban el poder temporal, los descendientes de Ali poseían la autoridad espiritual superior. Los chiitas comenzaron a verse a sí mismos como los guardianes de la verdadera fe islámica en un mundo corrupto, dominado por usurpadores ilegítimos. Esta identidad de perseguidos virtuosos se reforzó cuando Hassan murió misteriosamente en el año 670, probablemente envenenado por órdenes de Muawiyah, aunque esto nunca pudo probarse definitivamente. Su muerte eliminó al último obstáculo para que Muawiyah nombrara a su hijo Yazid como heredero, completando la transformación del califato de institución electiva a monarquía hereditaria. Para los chiitas, la muerte de Hassan fue una confirmación más de que vivían bajo el gobierno de tiranos impíos que no se detendrían ante nada para mantener su poder ilegítimo. ¿Puede una sola batalla de unas pocas horas definir la identidad de cientos de millones de personas durante más de un milenio? Cuando Muawiyah murió en abril del 680, su hijo Yazid heredó un califato que parecía sólido e incontestable. Las fuerzas de oposición habían sido aplastadas, compradas o marginalizadas. Hassan estaba muerto y su hermano menor Hussein había vivido una década en silencio relativo en Medina, aparentemente resignado a la nueva realidad política. Pero Yazid cometió un error fatal al subestimar el poder simbólico de la familia del profeta y la profundidad del resentimiento que había estado fermentando en silencio durante años. Cuando exigió que Hussein le prestara juramento de lealtad públicamente, desató una serie de eventos que culminarían en la tragedia más definitoria de la historia chiita, la masacre de Karbala. Hussein ibn Ali no era simplemente el hermano de Hassan, era el último nieto vivo del profeta Muhammad, el hijo del venerado Ali, y el portador de un linaje que los chiitas consideraban sagrado. A sus 54 años, había pasado la primera mitad de su vida como el nieto consentido del profeta y la segunda mitad como un noble marginado en el nuevo orden omeya. Cuando los habitantes de Kufa le enviaron cartas secretas instándolo a venir a liderarlos en una rebelión contra Yazid, Hussein se encontró ante una decisión que definiría su legado para la eternidad. Podía permanecer en la seguridad relativa de Medina, aceptando el status quo como había hecho durante años, o podía arriesgar todo por el principio de que el liderazgo legítimo del Islam pertenecía a la familia del profeta. La decisión de Hussein de marchar hacia Kufa ha sido debatida por historiadores durante siglos. Algunos argumentan que fue una jugada política calculada que salió mal. Otros sostienen que fue un acto de martirio deliberado diseñado para galvanizar la resistencia chiita. La evidencia histórica sugiere una realidad más compleja. Hussein genuinamente creía que los habitantes de Kufa lo apoyarían, pero también estaba consciente de los enormes riesgos involucrados. Cuando partió de Medina en septiembre del 680, llevando consigo a su familia extendida, incluyendo mujeres y niños, estaba enviando un mensaje poderoso. Esta no era una expedición militar ordinaria, sino una migración de la familia profética hacia sus partidarios legítimos.
El viaje de Hussein hacia Kufa se convirtió en una procesión cada vez más ominosa. A medida que su pequeña caravana avanzaba por el desierto, llegaban noticias desalentadoras. Yazid había enviado un nuevo gobernador a Kufa, Ubaidullah ibn Ziyad, quien había aplastado brutalmente cualquier signo de rebelión. Los kufíes que habían invitado a Hussein estaban ahora aterrorizados y en silencio. Algunos de sus líderes habían sido ejecutados públicamente como advertencia. Cuando Hussein finalmente se dio cuenta de que no habría levantamiento en Kufa, ya era demasiado tarde para retroceder.